Buenas tardes, hermano Nelson. Estamos a 24 24 de febrero del 2021. Que no se te olvide, Nelson. No, 2020. de 2021 y son las 4:15. Buena hora. Ya. ¿Cómo se llama el tema? Ya habíamos quedado la semana pasada. Un saludo a todos los hermanos en Cristo y los amigos. Íbamos a quedar de estudiar un poco de los dos pactos. Los dos pactos. Los dos pactos. Bueno, la gente, bueno, la gente más simple a lo mejor no sabe lo que son un pacto, es un convenio, una alianza, ¿no es cierto? Es un acuerdo, en el fondo. Ya. Es un pacto, ¿no? Es una alianza, Con compromisos. con compromiso. Es un pacto, es un... Ya. La gente lo conoce cuando dice un pacto de amor, ¿eh? Como que hay un compromiso. Ahí lo entiende mejor el concepto. Pero en el fondo es una alianza entre Dios y el hombre, por decirlo. Ya. Y hay dos pactos. Uno que nosotros hicimos un pacto antiguo que Dios lo hizo con el pueblo de Israel, Ya. que lo escogió, Ya. ¿no es cierto? El pueblo de Israel. Y el otro pacto, por decir que es con, en el fondo incluye a todas las naciones. Ya. Pero se lo anunció a Abraham, a una persona que está ante la ley, antes que se entrara en vigencia el primer pacto. Ya. ¿Están vigentes los dos pactos, no? Hay uno que está vigente, ¿ya? Bueno, el sentido de este tema o de este estudio tiene como objetivo, ¿no es cierto?, distinguir un poco los dos pactos y para quién va dirigido cada uno de ellos, porque hay confusiones en la iglesia, ¿sí? Ya. Hay confusión porque hay gente que mezcla los dos pactos, es decir, el antiguo pacto con el nuevo pacto, tienen una mezcla. Entonces, ¿qué cosas son las que están vigentes? ¿Qué cosas no están vigentes? Por ejemplo, en ese primer pacto aparecía guardar el sábado, aparecían los diezmos, aparecían todos los ritos que hacían los judíos, todas las ceremonias que tenían, todas sus fiestas anuales, una cantidad de cosas, pero innumerables. Ya. ¿Ya? Y todo eso que estoy hablando prácticamente en el nuevo pacto no aparece. Yo no sé si tú quieres agregar algo en relación a esta instrucción para que más o menos se sepa de qué vamos a hablar hoy día. Es que uno se hace la pregunta, ¿por qué motivo quiso Dios? Porque Dios le nació a hacer el pacto, ¿cierto? Claro. O sea, ¿qué motivó a Dios a hacer un pacto? ¿Y por qué lo hizo con Israel? Bueno, todos los que conocen la historia, el pueblo israelí que conocemos que siempre ha tenido problemas con Palestina, ¿no es cierto? Todos esos descendientes vienen de la simiente de Abraham, ¿cierto? Ya. Abraham es el padre de todos los del pueblo judío, ¿cierto? Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham, Dios lo llamó, Ya. ¿no es cierto? Lo llamó y le hizo una promesa que en su simiente iba a bendecir a todas las naciones. Pero antes que pasara eso, también le dijo que su descendencia sería como la estrella de los cielos, en multitud. Ya. Le hizo esa promesa que parece que se tardó, eso fue lo que se tardó como 25 años, porque tenía parece 75 años. Sí, 25 Claro, años. Sí. 25 años. Y también les avisó que su descendencia iba a ser esclava en tierra de Egipto, donde fueron esclavos por 400 años, parece, ¿no? 430. 430 años. Y ahí también le anunció el pacto que en su cimiento o en un descendiente de él, yo iba a bendecir a todas las naciones. ¿Ya? Entonces lo hizo por amor a los padres. Hay algunos textos que dice que hizo el pacto, lo hizo por amor de Abraham, Isaac y Jacob. Ya. Abraham tuvo a Isaac por promesa a la edad de 100 años, y Sara tenía 90, y después Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel que nosotros conocemos como el pueblo judío. Ya. ¿Ya? Entonces ese pacto fue hecho por causa de la simiente, parece. De la simiente. Que Dios había prometido un Salvador. Claro. Hay ese pacto, pero antes de ese pacto, digamos que está prometido, existe otro pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, después que salieron de Egipto, donde fueron esclavos por 430 años. ¿Ese fue antes o después de este pacto? O sea, ese es después. Porque este pacto está anunciado, pero no está ratificado. El que Dios le dijo que en su simiente serían benditos todas las naciones. Ya. ¿Ya? Ese fue como promesa. O sea que el Ese- antiguo pacto sería como el nuevo. O sea, el primer pacto que Dios anunció a Abraham, ese que se supone que se cumple en Jesucristo. Claro. El que le hizo la promesa. Claro. Pero también le advierte que, así como le dijo que él iba a bendecirlo, que le iba a multiplicar, ¿no es cierto? Como la estrella de los cielos, Ya. y que toda su descendencia, ¿no es cierto?, habitaría en tierra ajena. Y que después lo iba a sacar con mano poderosa. Y de ahí hizo un pacto con ese pueblo.
llamémoslo un pacto transitorio, aunque a algunos les suene duro, pero fue un pacto transitorio a causa de la rebeldía del pueblo, no porque Dios haya, digamos, desistido de ese pacto, sino que fue a causa del pecado de ellos. Yo creo que ahora lo vamos a empezar a revisar. Entonces, lo primero que tenemos que ver, un texto de ayuda, vamos a hablar de ese pacto después que salieron, donde fueron esclavos 430 años. Dios los sacó con mano poderosa. ¿Te acuerdas tú? Hay películas, la gente que ha visto algunas películas, Vale. las 10 plagas, ¿no es cierto? La historia de Moisés, ahí cuando saca al pueblo, ¿no es cierto? Y después parece que de ahí tuvieron 40 años en el desierto. Sí. 40 años en el desierto. Ya. Y eso aparece, por ejemplo, ese pacto que vamos a hablar primero, que es el pacto, está en Deuteronomio 4, de 9 al 14. Deuteronomio. Claro, capítulo 4, de 9 al 14. Este tema Del 9 al 14. es un poquito largo, yo diría que bastante largo, así que vamos a tratar de avanzar en lo que podamos. ¿Ya? Quizás no lo terminemos en una pura clase. Ya. Te lo leo. Ya. Deuteronomio 4, del 9 al 14. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarla haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, júntame el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os llegasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor entonces enseñaros los estatutos y los derechos, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Ya, aquí, ¿no es cierto? Moisés le está recordando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, Ya. ese pacto, ese convenio que hizo con ellos. Entonces, si tú recuerdas, ¿no es cierto?, Moisés les dijo que se purificaran, se estuvieran de tener relaciones con sus mujeres, porque al otro día Jehová se iba a presentar delante del pueblo, se iba a mostrar cara a cara, por decirlo de alguna manera. Ya, a pesar de que no lo vieron, pero escucharon la voz del Señor. O sea, este Dios que los sacó de Egipto con todos los milagros que hizo, ¿no es cierto? Ya. Digamos, cuando estaban esclavos ahí en Egipto, los sacó con mano poderosa, ¿no es cierto? Hay como 10 plagas, los sacó con mano poderosa. Aquí se les va a mostrar a Israel, de alguna manera. Pero mostrar físicamente No, porque dice ninguna figura viste, pero iban a escuchar la voz de Dios. Claro. ¿Ya? Porque si bien es cierto anteriormente, ¿no es cierto?, ellos vieron la manifestación de Dios en todas las plagas, ¿no es cierto? Claro. La de las moscas, la de las ranas, Claro. todo eso, la muerte de los primogénitos, que fue la última cuando salieron. Pero acá Dios se va a mostrar de alguna manera a ellos. ¿Y en qué sentido? Porque lo van a escuchar. Empezó a haber un fenómeno, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Porque tuvieron que ir a los pies del monte. Claro. Y el Señor, ¿no es cierto?, le está recordando el día en que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb. También se conoce por el monte Sinaí, es el mismo, que no se confundan. Ya. Monte Sinaí y monte Horeb es el mismo. Cuando Jehová me dijo, reúna al pueblo para que les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vienen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Ya? Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y aquí viene la parte, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y ahí le dio lo que dice acá, ¿Ya? y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y la escribió en 2 tablas de piedra. O sea, el pueblo, Dios les habló, y dice que su voz incluso era como trueno, ¿no es cierto? Y el Ya. pueblo temió y escuchó estas 10 palabras. Ya. Ahí se presentó Dios, digamos, en ese sentido, digamos, en la única parte donde Israel tiene un testimonio que Dios se haya mostrado al hombre de alguna manera. Ya. ¿Ya?
en la parte más gráfica, por decirlo de alguna manera. Porque hay un texto que dice, a ti te fue mostrado. También. ¿Lo tienes tú ese? Está acá en el 4:35. ¿Ya? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay más fuera de Él. Claro. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Claro, y para que el temor de Dios esté en ellos, ¿no es cierto? Claro. Porque de hecho ellos temblaron, porque veía que él dice que humillaba Claro. La montaña, ¿no es cierto? Y ahí lo entregó, y aquí dice la palabra, estamos hablando del pacto. Dios anunció su pacto, ¿ah? o su acuerdo, ¿ah? Ya. Al cual poner por obra que son los 10 mandamientos. Bueno, esto se conoce comúnmente los 10 mandamientos, ¿cierto? Que muchos defienden. Después, si tú no conoces la historia, Moisés tuvo que seguir quedándose porque el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés que se quedara, ¿no? Ya. Vamos a ver un texto. Veamos capítulo 5 del 1 al 6. Tenemos otros detalles. Capítulo 5, ¿Mm? del 1 al 6. Ratificando. Claro, dice, y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos y aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, para denunciaros la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte, diciendo. Claro. Entonces aquí Moisés le está recordando, ¿no es cierto?, que Dios hizo ese pacto en Horeb con ellos, ¿ya? Claro. Y que también habló cara a cara, decirlo de alguna forma figurativa. Sabemos que nunca vieron nada, solamente escucharon la voz del Señor, ¿ya? Y ellos tuvieron miedo. ¿Mm? Y ahí, Claro. si tú avanzas, y después nos saltamos para no leerlo todo, del 23 al 31, Del mismo capítulo, que es el mismo capítulo, del 23 al 31, al 31, dice, y aconteció que como vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, llegaste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor Dios habla al hombre y éste vive. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornáremos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y viva? Llega tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ya, ¿cierto? ¿Ah? El hombre animal Claro. diciendo que va a hacer esto. ¿Ah? Claro, entonces el pueblo, a ver, para aclarar para los hermanos y para los que están escuchando este video, Sí. el pueblo escuchó 10 palabras del Señor, de la voz del Señor como trueno, ¿Ya? y no escuchó más, no porque Dios no les quiso hablar más, sino que ellos tuvieron mucho temor ¿Ya? y pensaban que iban a aparecer por el fuego, iban a perecer, iban a morir. Estaban temblorosos, incluso Moisés también estaba tembloroso. Entonces, ¿qué dijeron? Quédate tú, Moisés, aquí, escucha todo lo que el Señor te dice y tú nos lo dices, después nosotros lo haremos. Lo haremos. ¿Cierto? Esa fue la promesa que hizo el pueblo. O sea, por eso que quedaron 10 palabras. Claro. Ya, no es que los demás no tengan vigencia, porque algunos se confunden. Moisés tuvo que quedarse y escuchar todo el resto del discurso. Ya. Y después tenía que escribirlo en un libro. ¿cierto? Oye, ellos dijeron que iban a hacer estas cosas. ¿Cuánto tiempo les duró la promesa? Bueno, hasta que Moisés subió a buscar las 10 palabras, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver ahora. Pero Ya. aclarando un poco, Ya. aquí Dios está haciendo el pacto, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel. El Ya. pueblo de Israel es la primera vez que tiene esta experiencia, como dice aquí, de ver Dios cara a cara, y lo digo en forma figurativa porque no vieron ninguna figura, pero sí escucharon la voz de Dios, donde tuvieron más cercanía con Dios, ¿ya? Claro. Porque ya escucharon ya a lo menos una forma de
de la voz de Dios, ¿cierto? Un Que era como testimonio. claro, un testimonio, que escucharon la voz. Ya no era una persona que se lo estaba anunciando como humildad a Dios, una persona que como un vocero, sino que fue directamente Dios. ¿Ya? A pesar que también la Biblia clara que parece que fue un ángel. Me Claro, parece. claro. ¿Ya? El mediador fue un ángel. Pero, fue un ángel. Ya. Pero es la forma más cercanía que tuvieron un encuentro con Dios, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Ya? Lo cual le da ventaja sobre los demás pueblos. Claro, porque ninguno otro de estos dioses que tú sabes que son de madera, de piedra, no, dicen que tienen ojos no ven, tienen boca no hablan, ya lo hemos dicho 400.000 veces. Claro. ¿Sí? Pero aquí Dios sí habló, y eso que no se veía ni la boca. ¿Ah? Oye, entonces ellos no que se quedaron más, quedaron estas 10 palabras, por eso que se llama los 10 mandamientos o el testimonio, ¿ya? Porque fue el que el pueblo fue testigo, las escuchó. Nadie le puede decir, oye, ¿sabes que Dios habló? No, yo lo escuché. Claro. Yo estaba en el monte, yo estaba temblando, estaba viendo cómo ardía, y Claro. escuché la palabra del Señor como trueno. Oye, perdona, y también hay un texto que dice, vosotros sois mis testigos. Claro. Que ese texto es muy bueno también. Ya, yo aquí no lo tengo, pero bueno, ahí el pueblo, y creo que más abajo agrega en el 28, ahí tuvimos hasta el 31, Sí, lo leí hasta el 26. y era hasta el 31. Dice, llega tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros haremos, oiremos y haremos. ¿Ya? Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras, cuando me hablabais. ¿Ya? Y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien, está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú estate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que le has de enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Claro, la promesa del pueblo, la reacción del pueblo en ese momento histórico, hasta Dios se maravilló. ¿Ah? ¿Quién Claro. diera que siempre tuvieran un corazón y que me temiesen siempre todos Claro. los días? Pero mientras ardía Claro. el monte hubo ese temor, ¿eh? Claro, duró un ratito. ¿ah? Un ratito. Escuchar la voz de Dios no la pudieron soportar tampoco. ¿Entendí? Porque me imagino en la situación, hasta Moisés dice que estaba temblando. Ya no era lo que se veía, un monte ardiendo, dice que su humo llegaba hasta el cielo. ¿Ah? Hay un texto que lo dice. Claro. Bueno, entonces Moisés tuvo que quedarse. Entonces el pueblo fue testigo solamente de 10 palabras que escuchó esa generación. Ya. La demás, ¿no es cierto?, tuvo que hacer Moisés y empezar a tener que escribir un libro. Y ahí se le fue a buscar las tablas de piedra que iban a ser escritas por el dedo de Dios. ¿Cierto? Con las 10 palabras. Las 10 palabras que él pronunció. Claro. Ahí se tardó un poquito Moisés, 40 días. Mira, vamos a ver eso en el capítulo 9, 8 al 21. Deuteronomio siempre. Sí, seguimos con, 9, claro, del 8 al 21. 8 al 21. Qué interesante. Dice, y en Horeb provocaste a ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo el Señor, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una efigie de fundición. Y me habló el Señor diciendo, he visto ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya, y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucho más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, os había hecho un becerro de fundición,
apartándoos presto del camino que el Señor os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me mostré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal en ojo del Señor para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me oyó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón entonces. Era un mediador entonces. Claro. Y tomé vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera y en Masa y en Kibrot Atab enojaste al Señor. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebelde al dicho del Señor vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido al Señor Dios desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches que estuve postrado, porque el Señor dijo que os había de destruir. ¿Hasta dónde me dijiste que leyera? Estamos leyendo del 24, ¿era capítulo? No, es del 9 al 21. Ya lo pasamos. Del 9 al 21. Ya. Pero está bien, la historia. O sea, aquí ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Le dijeron, ¿no es cierto?, ¿qué somos nosotros para que este pueblo vive, escuche a los dioses y siga vivo? Quédate tú, Moisés, acá, porque no sea que este fuego nos alcance a todos y vamos a morir. Claro. Y tú escucha todo lo que el Señor te dijera y nosotros haremos. Claro. Y al Señor le encantó esa promesa. Pero ¿qué pasó? Subieron al monte, o sea, Moisés fue al monte a buscar las 10 palabras que igual las que ellos escucharon, que fueron testigos, que se demoró 40 días y fueron escritas por el dedo de Dios. Y en el verso que tú leíste que 12, y me dijo Jehová, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo le mandé y han hecho una imagen de fundición. O sea, pasaron apenas 40 días y vamos de nuevo, se nos olvidó y vamos de nuevo a traer ídolos. ¿Cómo está esa? Bueno, yo veo clarito ahí, transparente el hombre animal, ¿eh? Que no, la ley espiritual, dice Pablo. Claro. No pudieron con ella. ¿Cierto? Y ahí, bueno, tú te das cuenta acá que, bueno, que ellos traspasaron al tiro este pacto, o sea, y este pacto estaba lleno de mandamientos, de enseñanza para que a ellos y a sus hijos les fuera bien. Claro. Ya lo leímos en nuestro estudio, que la ley de Moisés era santa y justa, ¿cierto? Sí. Y o sea, tiene un buen propósito, porque la ley es buena, es santa y justa y verdadera. El problema está en el hombre, ¿cierto? Y aquí vemos que le había dicho lo mismo, es para que tus hijos y a los hijos de tus hijos les vaya bien en la vida. Y ellos quedaron de que sí, ¿cierto? Que nos vamos, tú quédate, estamos con temor, tú escucha todo, después nos dice y nosotros haremos. Y resulta que Moisés fue a buscar las dos tablas de piedra que están hechas, escritas con el dedo de Dios. Y el pueblo, ¿qué pasó? Se inquietó, pasaron algunos días y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque a este Moisés no sabemos qué le ha acontecido. Claro. ¿Ah? Y ahí se olvidaron, y ya con toda la presión, Aarón, que entiendo que era hermano Moisés, ¿no? Hermano Moisés, incluso vocero de Moisés, porque Aarón es que hablaba siempre, y hicieron este becerro de oro, y la gente se llegó a tomar, a beber, y creo que tuvieron orgía y todo ese tipo de cosas cuando bajó Moisés. Y Dios le dijo, y ahí Moisés, claro, con la impresión que ve, bajando con él, imagínate él buscándole los 10 mandamientos para dejarlo como testimonio, para cuando las generaciones futuras preguntaran qué son esas tablas, ¿no es cierto? Estos son las 10 palabras que el pueblo, tus antepasados, escucharon, porque Dios habló al hombre. Oye, y Dios es un testigo. Me gustó el espíritu de Moisés. Dice que estuvo 40 días sin comer ni beber, claro, para que Dios le escuchase. Quería destruir al pueblo. Eso fue después, porque estamos hablando, esa fue la segunda vez, porque primero estuvo 40 días arriba. Sí, estuvo 2 veces 40 días. Claro,
no comí pan ni bebí agua, Claro, y después cuando baja, a causa de todo vuestro pecado. O sea, él estuvo de intermediario. claro, y después cuando quedó, claro, rompió las tablas de piedra, ¿no es Y me cierto? escuchó y dice, aún está ahí. Y tuvo que orar incluso hasta por Aarón, porque Claro. Dios quería destruir al pueblo, le subió la ira. Claro, Déjame que lo destruya, y entonces ahí dice que no intercede, y claro, él tuvo que sacrificarse como una figura de Cristo, en cierto sentido, sí. Yo lo estaba relacionando con los 40 días de Jesús en el desierto, o sea, que mortificando esperó- su carne, que espero calladito. mortificando su carne, Claro. porque no comió ni bebió, que eso no es fácil, ¿eh? Uno que haga dieta un día te volvís loco. Claro. Yo no sé, yo nunca he hecho dieta un día entero, ni voluntario ni por necesidad, o sea que no tengo idea, ni quiero saber, pero me imagino que esto es terrible. ¿Entendés? Bueno, eso hizo Moisés y el pueblo, ¿no es cierto?, se corrompió. Entonces, no permanecieron, ¿no es cierto?, Israel no permaneció en este pacto que Dios hizo, este que nosotros conocemos, que es el pacto que Dios hizo con Israel. ¿ya? Claro. Las 10 palabras, que son los 10 mandamientos, que mucha gente los conoce, más como 600 mandamientos más que estaban escritos en un libro. Claro. Ese libro nos aparece en Deuteronomio 31, lo vamos a revisar, porque Moisés después todo lo que escuchó arriba lo escribió en un libro, Claro. ¿ya? Como testimonio contra Israel, De Deuteronomio 31. 24 y 29. Antes que Moisés muriera, como ya los conocía, como decís tú, ya los tenía sopesados, que eran... Me dijiste del versículo. Te dije del versículo 24 al 29. De 4 al 29. Dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿Ya? mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros soy rebelde al Señor. ¿Cuánto más después que yo fuere muerto? Congregad a mí todos los ancianos vuestros tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ¿Ya? ¿te acuerdas de Pablo que también Sí, dijo lo mismo? Lo mismo. Ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que yo os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojo del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés en oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ya. Entonces, lo que no quedó en las tablas de piedra, que el pueblo fue testigo, estamos hablando de ese primer pacto que fue en el monte Sinai, en el monte Ores que hizo con Israel, ¿cierto? Moisés tuvo que escuchar todo lo demás y después todo eso lo escribió en un libro, ¿cierto? Claro. Ahí dice, ¿y por qué quedó al lado del arca del testimonio? Quedó ahí. No podía entrar nadie más. O sea, Claro, pero estaba al lado, ¿por qué? Porque ellos mismos dijeron, anda tú, claro. y tú escuchas y di lo que el Señor ha dicho y nosotros haremos. ¿No? Claro, claro. Ese fue el acuerdo. Sí. Por eso es que el pueblo no escuchó, no es porque Dios le dijo váyanse, no. Ellos no fueron capaces de soportar más que las 10 palabras. Claro. Entonces, por eso quedó como testimonio. Quedó al lado del arca, porque un testimonio que, digamos, es Claro. contra ellos, porque ellos mismos dijeron que Moisés subiera solo. Es que también a mí yo, tomando en cuenta lo que es el hombre, no iba a faltar el compadre que le iba a meter lapicito a la ley. También. Así que no podían entrar nadie ahí. Claro. Pero el argumento que dice aquí, y que sale, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Porque acuérdate que después Moisés tuvo que volver a llevarse 2 tablas de Claro, piedra claro, y nuevamente se escribieron las 10 palabras. Claro. Y esas quedaron en el arca del testimonio, en el arca. en este cofre, para que la gente lo entienda. Claro. A donde está el maná que revereció de Aarón, ¿no es cierto? Sí. Y ahí al lado, donde nadie podía entrar porque se estaba en el lugar santísimo, ahí estaba el libro, como testimonio. Claro. Porque el pueblo no quiso escuchar más palabras. Claro. Entonces, no significa que son de menos valor esos mandamientos, solamente que el pueblo no los quiso escuchar. Claro. ¿Ya? Ese fue el acuerdo. Entonces le quedó ahí, por eso que Moisés dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios, y está allí por testigo contra ti. Claro. ¿Por qué? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz.
he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo me haya muerto? Claro. Claro, o sea, sabía que ellos eran un pueblo rebelde, si han sido toda la vida rebeldes, les recuerda su pecado. Entonces, bueno, ellos, Israel, no fue fiel a este pacto, a esta ley, ¿cierto? Y ahora vamos a ver un poquito, ¿no es cierto? Vamos un poquito que ya había un profeta que les anunció un nuevo pacto. Y vamos a entrar a hablar también un poquito del nuevo pacto. Oye, hay una cosa que conviene decir, que ellos no solamente fueron rebeldes con el becerro de oro, Está lleno de... sino que dice ahí en el libro de Hebreos que ya me han tentado 10 veces. 10 veces. Pero si tú delante leíste, pues, Claro. en varios lados ellos se quejaron, hicieron... En el mismo monte lo tenían, dice que lo cansaron. Claro. Tú lo leíste delante en toda la lista que salía de los pecados que les recordó. ¿Ya? Entonces, en este libro hay que decir algunos detalles. Ya. Las 10 palabras todas las sabemos, ¿cierto? Sí. No te harás imágenes, honra a tu padre y tu madre, Claro. no codicies su huella, ¿cierto? No matar, no Guarda el fornicar. día sábado, Claro. ¿ya? Y todos los otros mandamientos que no están ahí, por ejemplo, como los diezmos, que era para la tribu Leví, las leyes de los esclavos, etc., eso está todo en el libro, Por mano de Moisés. por mano de Moisés, ¿ya? Ahí aparece también los Porque es diezmos. el que escuchaba en ese caso. Claro, y ahí quedó, ¿no es cierto?, todo lo otro que nosotros conocemos que son los diezmos, la ley sobre los esclavos, los ritos, las ceremonias, todos los sacrificios que tenían que hacer ellos en cuanto a los pecados, ¿no es cierto?, los días de fiesta que tenían, todo eso quedó en el libro, ¿ya? Así que, en el fondo, las 10 palabras y el libro conforman el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, ¿ya? Para que vamos ordenando la idea, ¿ya? Entre los 10, la tabla que está dentro del arca y el libro que está afuera, pero al lado del arca, como testimonio, se conforma todo lo que es el acuerdo que Dios hizo con Israel a través de Moisés. ¿Ya? Eso se conoce como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, o la Antigua Alianza, algunos lo dicen. Y esto ¿Ya? está con órdenes referentes al culto. Al culto, no, se vio una Entonces, cantidad, pero está que todo por ligado. tiempo tendríamos que leer todo el Deuteronomio para pasar todo Claro. lo que las leyes. Son como 600 mandamientos, me parece, o un poquito más. Bueno, el profeta Jeremías, en el 31, ¿Ya? nos dice algo interesante con relación a este pacto que iba a dejar de estar vigente. Y esto es un poquito duro, ¿ah? Para los que todavía viven bajo este pacto. Bueno, entiendo que los judíos todavía están bajo el pacto. Bueno. Claro, porque no creyeron. ¿No? Ni siquiera sus profetas, ¿no? Que sus profetas le daban muerte. Le dieron muerte a todos sus profetas. ¿Ya? Entonces, en Jeremías 31, de 31 a 34, este profeta, ¿no es cierto?, ya le está diciendo que Dios va a establecer un nuevo pacto, es decir, una nueva alianza. ¿Ya? ¿Ya? Y eso quisiéramos que ya está anunciado. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahí está. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ahí creo que está la clave. ¿Tú cómo más o menos ¿Ah? entiendes esto? Que hay una tremenda diferencia. ¿Ya? Este nuevo pacto está en mejores promesas. Ya. Entonces, el que va a invalidar o va a dejar de tener vigencia, dice que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de tierra de Egipto. O sea, todo lo que leímos anteriormente, ¿Ya? lo que te hizo en el monte Oreb o monte Sinaí, Nulo. es el que se termina. Para que les Ya. quede a los hermanos, ¿no es cierto?, les quede claro. Ese ya no va a ser ese pacto, porque dice,
no como el pacto que hice con sus padres en el día en que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, los que fracasaron en ese pacto, en ese convenio, no fue Dios. El infierno fue Dios, sino que fue el pueblo. Por lo tanto, Dios está prometiendo ahora una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo convenio. ¿Ya? Y no va a ser como ese. Y aquí nos da un poquito de referencia, el último versículo que leíste. ¿Ya? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aquí ya lo está dando un poquito de luz de qué pacto está hablando. Y aquí lo vamos a tener que relacionar con la promesa que le hizo a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya. O sea, Pero hay una diferencia, sí, porque el antiguo pacto se hacía memoria de los pecados. Claro. Atrás de los animalitos. Incluso hay una fiesta, Sí. el Yom Kippur. Un día que especialmente ellos tenían que afligirse. Y ese es cuando se ofrecía una vez al año el macho cabrío. El macho cabrío, porque de 2 años sin defecto. porque los toros no habían quitado el pecado, Claro. entonces aparecía el macho cabrío. Claro. Entonces, lo que nos aclara un poquito más este pacto es un judío, ¿cierto? El apóstol Pablo, que no hay que olvidarlo que también el apóstol Pablo es un judío, ¿Ya? ¿cierto? De la tribu de Benjamín, Sí. ¿ya? Aunque está en el Nuevo Testamento, como nosotros dividimos, pero aquí estamos hablando de un hombre judío que guardaba la ley, incluso que era del grupo de los fariseos, y muy celoso de la ley. Así que este judío, ¿cierto? La tribu de Benjamín, el apóstol Pablo le escribió a una ciudad de Galacia, a unos hermanos, ¿Ya? ya que estaban siendo judaizados. Es decir, en el tiempo de Pablo, para que los hermanos entiendan, había un problema muy común. ¿Cuál era? Había una confusión entre, por decirlo, vivir bajo la gracia de Cristo y el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, ¿no? ¿Ya? Había, por eso que se escriben estas cartas. Y Pablo, en el capítulo 3:8, dice que Dios hizo una promesa a Abraham. Capítulo 3 de Gálatas. ¿Ya? El capítulo 3 de 8 al 17. 8 al 17. Gálatas. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Es el antiguo pacto, Sí. ¿cierto? Están bajo maldición. Porque escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Podría explicar todo eso? ¿Ya? Bueno, está diciendo que 430 años antes le habló a Abraham, ¿Sí? cuando le hizo la promesa que en tu simiente iban a bendecir toda la nación de la tierra. Y cuando habla de simiente, está hablando, refiriéndose que por un descendiente con él, digamos, en cuanto a la carne, iba a llegar el Cristo. ¿Ya? ¿Ya? Y que en él iban a ser benditos todas las naciones. ¿En qué sentido? Que Cristo venía, ¿no es cierto?, a morir por los pecados de los hombres. Y venía por toda la humanidad. No era un pacto que iba a hacer Dios solamente con un pueblo real, sino con todas las naciones. ¿Ya?
Por lo tanto, eso está 430 años antes que la ley que nosotros conocimos en el Monte Oreb. Claro. ¿Correcto? Por lo tanto, no lo puede invalidar porque está antes, una vez ratificado. O sea, lo que hizo Moisés no viene a invalidar lo que Dios habló con Abraham. 430 años antes. Antes, ¿cierto? Claro. Hay una promesa. Eso pensaban los judíos, que a lo mejor el pacto de Moisés era para siempre. Claro. Entonces el que no era para siempre era el pacto de Moisés. El de Moisés no era para siempre. Ya. Porque ya Dios le había dado la buena noticia a Abraham. Y no estaba la ley. Acuérdate que Abraham es el padre de todos los judíos. Y hay un texto que dice eso, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? Que el pacto de Moisés iba a perecer. Sí, lo vamos a ver. Ya, pero para que le vamos a ver, saquemos ya. un poquito jugo a esto que leímos, que fue Vale. bastante prolongado, ¿Vale? dice, lo voy a leer del verso Del 8 al 17. del 8, ¿cierto? Dice que, y la Escritura, previendo que Dios iba de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cierto? Recordemos que cuando hablamos de justificar o declarar libre de culpa a una persona, Dios se la concedió a Abraham mediante la fe, porque él le creyó. Amén. ¿Correcto? No fue en virtud de las obras de Abraham. Claro. Y menos en virtud de la ley, porque la ley ni siquiera existía. Teníamos que esperar 430 años para que se declarara. Claro. Exactamente, hermano. ¿Entendés? Entonces, está mucho antes. Entonces Dios la concedió mediante la fe. Y no es mediante el obrar conforme a la ley. Me explico, ¿cierto? Bueno, alzado, sin considerarse. Y no mira otra que dice la ley. Oye, Sino y está el problema que Abraham tiene como 90 y tantos años y su cuerpo está como mortecino. Estaba casi muerto. Dice. O sea, no era una fe cualquiera, ¿eh? No. Pero le dio esa buena noticia, se le anticipó. ¿Ya? Le anticipó, ¿no es cierto?, la buena noticia que digamos, el modelo a seguir para ser justificado es lo que hizo Abraham, creyó a Dios. Claro. ¿Entendí? Ese es el modelo. Miró la estrella. Claro, y le dijo, cuéntala si puedes, así será tu descendencia, y dice, él creyó. Y dice, Dios lo contó por justo. Ahora fue contado por justicia, depende de la versión. Y como se veía viejo él, decía, bueno, ¿cómo mi hijo Claro. van a hacer esto? Y lo hizo. Y dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la ley, refiriéndose a la ley Moisés, a la ley que dio en el Monte Oreb, que ya lo vimos, están bajo maldición porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese libro que quedó al lado del arca, ¿cierto? Era un librito así, Que los condenaba. al lado del arca, que ellos no quisieron escuchar, y los condenaba porque ¿quién va a poder permanecer más de 600 mandamientos, dime tú? Y con toda la debilidad de la carne, Ni por 5 minutos. ni por 5 minutos. Y de hecho, recién vimos que Moisés fue a buscar las 2 tablas de piedra, las 10 palabritas solamente, y se hicieron un becerro de oro. Claro. ¿Ah? Entonces, están todos bajo maldición. Ya. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel colgado de un madero. O sea, Él con su muerte, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho que el Evangelio, ¿no es cierto? La muerte de Cristo por nuestros pecados, ¿no es cierto? Este verdadero Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, lo vimos en nuestro estudio, ¿cierto? Este es el pacto que está haciendo Dios ahora con los hombres. Ya no es solamente con Israel, Claro. sino que ahora incluye a todos. Porque ya lo he dicho en Abraham, antes de la ley 403, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro. Entonces era un pacto ya no solamente con un pueblo, sino que era con todos los pueblos. Y lo voy a hacer a través de un descendiente o un simiente, en este caso aquí es Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces lo está rectificando acá. Dice el 15, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Claro. Ahora bien, Abraham fue hecho en las promesas, y a su simiente, no dice ya la simiente como si se le hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amén. ¿Ya? Entonces, la justificación, ¿cierto? La salvación está en Jesús, no Claro. está en la ley. Y un pacto sempiterno, dice. O claro, o eterno, que en el fondo significa eterno, ¿cierto? Claro. Ya. Dice, porque si en este caso, 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, podemos recordar esas palabras para que no vean que son palabras de Pablo. Génesis 22,
Génesis. 15, claro, 22, 15 al 18. Vamos a recordar si esto fue un truco de Pablo Claro. o sale. O sea, el momento exacto del pacto, Claro, cuando le anunció. Estamos hablando aquí entonces 430 años de la ley de Moisés. o la promesa. Claro. Génesis 22, 15 al 18. En Génesis 22, claro, 15, 18. Dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, que es una, ¿cierto? ¿Ya? Serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está, ahí es lo que hace referencia a Pablo. En tu simiente, o en tu descendiente, en el fondo, Claro, lo cual se refiere a Cristo, serán benditas todas las naciones. ¿Y por qué son benditas todas las naciones? por el perdón. Por el perdón, porque Dios nos perdonó, ¿no es cierto? Nos incluyó en un nuevo pacto. Y nunca más me acordaré, como le he dicho en Jeremías, de sus pecados. Amén. ¿Ya? Entonces, este es el pacto que está 400 años antes del pacto que Dios le dio a Moisés o al pueblo de Israel en Monte Oreb. No está invalidado. Entonces, este es el pacto que Dios prometió. Después pasamos, ¿no es cierto?, por una transición del pacto de los judíos, ¿no es cierto?, donde Dios se muestra el mundo. ¿Ya? ¿Ya? Y después, cuando llega Jesús, se cumple el cumplimiento de la promesa. Claro. ¿Ya? Lo cual los judíos obviamente resistieron. También esto lo anunció a Jacob en el Génesis 28, fíjate. Tuvimos a Isaac. Isaac fue un hijo dado por promesa, ¿no es cierto? Porque Abraham tenía 100 años y Sara 90. Esto fue por promesa. Génesis 28. Claro. Después Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a ¿quién? A Jacob. A Jacob. Y a Jacob también le anuncia lo mismo. O le recuerda que les había anunciado a sus padres. 28 del 12 al 14. El 12. Claro, capítulo 28 del Génesis del 12 al 14. 12 y 14. 12 al 14. Dice, y soñó, este es Jacob, ¿no es cierto? Sí. He aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ya. Me suena un poquito al libro de Juan, ¿eh? Que los ángeles subían por el Hijo del Hombre. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor Dios, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al equilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Exactamente lo mismo. También se lo anunció, ¿no es cierto? Yo lo encuentro hermoso. Hermoso, ¿cierto? Claro, es una pequeña frase, ¿cierto? Que si uno no la lee con cuidado, Claro. pasan. Cuando uno dice las simientes son los hijos de Abraham, No. según la carne, hierra. Hierro, porque está hablando de uno. En tu Y simiente más va a encima, ser es Cristo. y habla de toda la familia de la tierra, y sabemos que el pacto de los judíos era solamente con los judíos. Claro. Entonces ahí está, no tiene que ver. Bueno, esto también nos recuerda otros judíos, porque hay que decirlo. Todos estos que estamos citando son judíos, así que. Pero sí que aparece en el Nuevo Testamento y que nos describe Lucas, el caso de Pedro, en Hechos capítulo 3. Vamos a leer Hechos capítulo 3, que también Pedro les recuerda estas palabras. Acuérdense que Pedro también es un judío. Hechos 3. Claro. Hechos capítulo 3, del 22 al 26. A ver. Hechos 3, 22 al 26 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo, Abraham,
y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta en su maldad. Maravilloso. Me encuentro yo maravilloso, lo dijo todo. Yo, ¿qué explicación voy a dar yo? Moisés está recordando. Ya Moisés, este mismo Moisés, ya también le había dicho al pueblo de Israel que el Señor iba a levantar un profeta como él, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús. ¿Ya? Le está diciendo, porque Moisés dijo a los padres: Señor Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yo considero terrible esa parte, ¿eh? Claro. Terrible. Ahí significan millones que se van a perder. De hecho, el que no escuche a ese profeta será desarraigado. Y empezando por el pueblo de Israel, que fue el que más endureció. Claro. Porque acuérdate que Jesús vino siendo judío, cumpliéndose las profecías Isaías casi al pie de la letra. La considero dura esa palabra, dura. Anás y Caifás los tenían delante de ellos. Claro. Lo tuvieron cara a cara. Y resulta que no le creyeron. No le creyeron. Pese a todos los milagros que Jesús hizo, porque los milagros eran para testificar que Él era el que ha enviado. Y no hizo maldad nunca. Y no hubo maldad, no hubo nada. Entonces, quedó de manifiesto. Y el apóstol Pedro, como judío, y yo lo hago énfasis que es un judío, porque no piense que esto es una carta de gentiles, o que no tiene ninguna relación, aquí está hablando de gente judía. Pero, dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado también y han anunciado estos días. Vosotros sois, tiempo presente de Pedro, que está hablando ahí, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vuelvo a recordar lo mismo. Claro. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os mitigiese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. O sea, Dios envió a su Hijo, estaba prometido. Lo dice Isaías 53, dice: desde Samuel en adelante todos los profetas hablaron de Cristo. Claro. Y te lo dice un judío. Claro. ¿Entendí? Pero, y Jesús, con todas las señales que hizo, ¿cierto? Aún así no se convencieron. De hecho, le levantó a Lázaro. ¿Y qué hicieron ellos? De haberse convertido, andan buscando la ocasión ahora para matar no solamente a Jesús, sino también matar a Lázaro. ¿Sí o no? Yo lo considero terrible. Terrible, pero eso pasó. ¿Ya? Bueno, en el fondo lo que estamos diciendo, hermano Luis, en palabras muy sencillas, que nosotros ya no estamos bajo el pacto que Dios dio a Moisés en el monte Horeb. ¿Cierto? Ya. Esa ley, ¿cierto? Esa ley que era santa, justa y buena, no logró el objetivo. Ya. ¿No es cierto? No logró el objetivo, sino que... Un ateo te va a decir al tiro que fracasó Dios. Claro, no fracasó Dios, no logró el objetivo porque las personas fallaron a Dios, y ya lo leímos, ellos no permanecieron en su pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, ¿no? Es que también te podría decir, bueno, un ateo, ¿eh? Te puede decir, bueno, y si Dios sabía que iban a fracasar, ¿para qué les pone el pacto? Sí, pero es que, bueno, dentro del plan de Dios, recordemos que la ley también tenía otro propósito. Dice que era un año para llevarnos a Cristo. Ya. ¿Cierto? Para ponernos en estrecho. Y mostrar el pecado. Y mostrar el pecado. Eso lo podemos leer también en Romanos 7, parece que lo vimos. Ya. Leamos. ¿Cuál entonces era el propósito de esa ley? Lo leímos en nuestro estudio. ¿Para qué sirvió la ley? Romanos 7. Hay un más específico, pero bueno. Dice que para conocer el pecado. Romanos 7. 1, ¿no? Ya. Romanos 7, no 1. Romanos 7. Después vamos a leer el... ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, No me daría cuenta que soy concupiscente, que soy lascivo. Claro, la ley... Que soy un degenerado, digámoslo así. Claro, porque no hay referencia, no tiene referencia. O sea, la ley tiene un propósito, Claro. que es mostrar lo malo. ¿Te acuerdas del caníbal que te hablaba yo? Sí,
¿Cómo lo convencí? Yo creo que uno de los buenos ejemplos es esa película que tú me recomendaste, El Señor de las Moscas. ¿Ya? Yo una vez la vi, estos jóvenes que caen en un avión, ¿no es cierto? Sí. Y eran niños que están, digamos, eran de ciudad, con todo, digamos, las costumbres que corresponden a la ciudad, ¿no es cierto? Con todas las disciplinas y formas de vida. Y ellos con el tiempo se fueron volviendo unos salvajes, porque ya no tenían referencia, no tenían relojes, no tenían nada. Ni ley. Sin ley. Entonces se volvieron unos salvajes. Salvajes. Se ¿Ya? empezaron a matarse. Se empezaron incluso a matarse unos a otros. Claro. Porque no había una ley que dijera, no sé, pues acuéstate más temprano, o levántate a esta hora, o haz esto, no lo hagas tú otro. No había ley, pues. Entonces eso en el fondo... ¿Y te acuerdas de la última imagen? Cuando lo encuentra el soldado. Representaba a la autoridad y aparece el soldado así, impresionante al lado de ellos. Y ahí como que quedaron... Como que volvieron a... Claro, como que fue una luz. Una luz. Se iluminaron. Claro, se iluminaron. Estábamos sin ley. Entonces, la ley tiene como propósito, como dice, demostrar el pecado. ¿Ya? Eso es una de las cosas que tiene que la ley. Claro. Bueno, tenía una alarma ahí. Sí, no. Ya, entonces leímos Hebreos 5, 1 a 10, ¿no? Ya lo leímos. Hebreo no lo hemos tomado, parece. ¿Hebreo no lo hemos tomado? No. Ya, Hebreos. Aquí el libro de Hebreo, que lo desconocemos, ¿eh? Este libro no se sabe quién es el autor, ¿ya? Pero es un libro muy antiguo, de un judío seguramente, incluso se cree que es antes del año 70, porque todavía está el templo en pie, el templo que fue destruido por Tito en el año 70, ¿ya? Es una carta muy antigua y nos da mucha luz acerca de lo que estamos hablando. ¿Ya? En Hebreos 5, 1 al 10 nos muestra que... ¿5? Capítulo 5, 1 al 10, que nos muestran a Cristo como que Dios también lo había declarado como el sumo sacerdote. Acuérdate que en la ley judía habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes. Claro. Había toda una ordenanza que dijimos que eso está todo en el libro, pero a causa del tiempo no lo podemos revisar detalle por detalle. Pero pasaba el velo principal a él. Claro. Los sacerdotes primero eran de la tribu Leví, ¿cierto? Ya. Y existía un sumo sacerdote, o sea, un sacerdote máximo, por decirlo de alguna manera. Claro. Los sacerdotes tomaban la ofrenda de todos sus pueblos, ¿no es cierto? Y llegaban hasta el lugar santo. Exacto. ¿Cierto? Hasta ahí llegaban los sacerdotes con las ofrendas diarias, de las cuales se compartían y todo eso. Lo que se pagaba por el pecado, la gente traía diferentes ofrendas. Pero no podían traspasar el segundo velo. Claro. Y el sumo sacerdote solamente entraba al lugar que se conoce el lugar santísimo, donde estaba este arca que hablamos delante. Una vez al año. Una vez solamente al año, y no podía entrar sin sangre. Claro. Que esa era el Yom Kippur, el día del perdón. Y da a entender que iba a aparecer, claro, el verdadero sacerdote. Claro, y aquí el libro hebreo, explicando un poco en relación a eso, dice lo siguiente: porque todo pontífice significa puente, ya, ¿cierto? Tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternalmente, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Claro, aquí nos muestra, ¿no es cierto?, el autor de Hebreo, que Jesús es el sumo sacerdote. Para siempre. Para siempre. Bueno, tú habías dicho antes sobre los sumos sacerdotes, que eran personas mortales, ¿no es cierto? Claro. Llenos de divinidades, que ellos también tenían que ofrecer sacrificio primero para ellos mismos y después por el pueblo. Claro. ¿Ya? Purificarse primero. Purificarse, pero Cristo. Ahora,
En relación al lugar santísimo, también quería decir algo. El lugar santísimo, ¿no es cierto? Ese tabernáculo, esa tienda de campaña que está dividida por cortinas, ¿no es cierto? Sí. Eran cortinas. Está el atrio, que es el patio, Claro. después pasaba al lugar santo y después venía al lugar santísimo. Claro. Entonces supone que está la presencia de Dios, Claro. ¿cierto? Porque ahí Exacto. está las dos tablas del pacto, las piedras Claro. que Moisés tuvo que buscar de nuevo, el libro que está como testimonio contra el pueblo de Israel por su rebeldía, Claro. estaba la vara de la vara de Aarón que rebedeció, a quien Dios cogió como Y chivo, y el maná escondido. y el maná escondido, donde lo estuvo 40 años Dios Claro. sustentando en el desierto. Es desierto. Ya, es por eso se llama el arca del testimonio, Claro. ya, que era un testimonio para Israel. Claro. Bueno, Exactamente. ahí el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año después de todo un rito de purificación, ¿cierto? Claro. Con su vestido, y no podía entrar sin sangre y tenía que entrar con un macho cabrío de 2 años sin defecto Claro. y derramar sangre por él y después por el pueblo, Claro. ¿cierto? Y creo que después tenía que tirarle sangre al pueblo también, y casi todo dice que es purificado con sangre, Claro. ¿ya? Bueno, aquí representa que Jesús es el sumo sacerdote y que es del orden de Melquisedec, ¿ah? Que lo declara sacerdote para siempre, Para siempre. no por un periodo de tiempo. Los otros no podían continuar porque morían, po. Entonces tenía que suceder lo otro hombre débil, pues digamos, ¿ah? Otro hombre débil. Pero en el caso de Jesús, como vive para siempre, no tiene ese problema de los otros sumos sacerdotes. Bueno, eso lo sigue aclarando un poquito más. Mira, Hebreos capítulo 8, del 1 al 13. Aquí vamos a ir aclarando un poquito más. Aquí dice lo que es el principal punto. Del 1 al Vamos a leer del 1 al 13. 13. Bueno, toda la pista de Sí, pero es maravillosa, claro. maravillosa. Así que la suma o el resumen Claro. de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, Ya. como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo: mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Este nuevo pacto, mejor pacto. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado el lugar del segundo. Claro. Porque reprendiéndolas dice, y aquí toma, ¿no es cierto?, A Jeremías le leímos a delante. Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Ya. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ya, ahí está el término, ¿cierto?, del antiguo pacto. Creo que lo dijo muy bien el 2 y 13, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso tiene que ver con la muerte de Jesús como verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Claro, No como esos corderitos que representaban a Jesús y que tenían que hacerse todos los años. claro, ¿Ya? Por un lado. Y al decir nuevo pacto, ha dado viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. claro, ¿Ya? Que ese es el pacto de Moisés. ¿Ya? claro. Aquí yo, con todo esto que más o menos hemos hablado, que ha sido muy, digamos, no ha sido profundo, ni en detalle, ¿no es cierto? Pero más o menos va quedando la idea, ¿cierto? Tomaste el esqueleto del asunto. El esqueleto, claro, ¿cierto? Claro.
tenemos, ¿no es cierto?, dos pactos y en cuál estamos, o cuál es el vigente, o cuál está vigente de los pactos. El pacto que está vigente es este pacto que estamos hablando, el que Dios nos trajo por su Hijo. Pero si yo quisiera, Luis, reducir en menos frases y echar por tierra, para que los hermanos entiendan que el antiguo pacto no está vigente, tengo textos, pero así. Ya. Yo nombro uno y esta conversación se termina, y se lo digo en serio. Se lo digo a un adventista, Ya. que guardan el sábado, que eso Ya. estaba en las tablas, en las piedras, ¿cierto? Claro. A los evangélicos, todos los hermanos evangélicos, protestantes, Por los diezmos. por los diezmos que todavía están cobrando, todavía bien bajo la ley, Se aprovechan de los... se aprovechan. Y acuérdense que lo leímos delante, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerlo. Ay, ay, ay. Y eso está en el libro. Ya. Así que no empiezan a cumplir solo una parte, tienen que cumplirlo todo, Todo. si quieren estar bajo ese pacto. Pero yo les voy a mostrar un texto Ya. que yo lo encuentro maravilloso. Y yo no tendría nada que decir. Dígame, hermano. Pero Estoy Hebreos curioso. capítulo 1, Ya. versículo 1 y 2. Bonito. Por favor. Que más hermoso no pueden ser. La mejor parte Por favor. escogiste. Claro. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, yo no sé si los hermanos escucharon bien, pero dice claramente el autor, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Le habló a Israel? Sí. Pero en estos postreros días, ¿por qué no habla? Por el Hijo. Dice que lo habla por el Hijo. Así que, ¿qué tenemos que escuchar nosotros? A su Hijo. A su Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al que Claro. tenemos que escuchar hoy día no son ni a los profetas Claro. ni a Moisés, Ahí lo di. sino El Monte Santo. ¿Eh? el Monte Santo. Y me quitaste ese texto, ¿no es cierto? Que está en Mateo Te lo 17. quito. Ya, ¿ya? Mateo. Pero claro, Mateo 17 lo vamos a leer del 1 al 5. Pero que no se olvide, este texto es suficiente. Dios habló de muchas veces, de muchas maneras, incluso hasta por Moisés, todo Ya. lo que quieran. Pero hoy día no habla por el Hijo. Claro. ¿Ya? Y lo vamos a ratificar como dijiste tú, Mateo 17, del 1 al 5. Oye, y Moisés había que escucharlo a través de... O sea, a Dios habría que escucharlo a través de Moisés. Claro, En cambio aquí aparece el Hijo cara a cara cara a cara. y habló directamente con los apóstoles y los Exacto. discípulos. Mateo capítulo 17, del 1 al 5. O sea que desechar al Hijo de Dios está condenado. De eso se trata todo el libro casi de Hebreo. 17:1 al 5 dice lo siguiente. Mateo. Mateo 17 del Sí. 1 al 5. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, que eran considerados columnas, Columna de la iglesia. y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, vienes que nos quedemos aquí si quieres. Hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Aquí tenemos, Un contraste, ¿eh? claro, otro argumento más, ¿cierto? Otro argumento más poderoso, ¿cierto? Para que entendamos que el que tenemos que escuchar ya no es a Moisés, ni a Elías, ni a los profetas, sino a Jesús. Claro. Porque estaban aquí estos 3 personajes. ¿Ah? Estaba Pedro, ¿cierto? Con Jacobo y Santiago, que eran considerados columnas de la iglesia, ¿cierto? Pilares de la iglesia primitiva. Ya.
Y lo que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Ya. O sea, ¿qué escuchamos hoy día nosotros? ¿A Moisés a través de la ley? ¿A los profetas? ¿O a este sumo sacerdote que es el Hijo de Dios? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. Entonces, queda clarísimo. Y tenemos otro texto que también Juan lo dice Juan, también lo dice Juan, Juan 1, Juan 1. que también lo encuentro muy bueno. El Evangelio de Juan, ¿cierto? El Evangelio según San Juan. El 7 y 18. Es como muy cortito, pero como todos estos que hemos leído, aunque son recortitos, pero dicen harto. Porque la ley ¿Ya? por Moisés fue dada, ¿Correcto? más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Ya. Toda esta tarde hemos estado estudiando acerca de la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley judaica, la ley que Dios hizo pacto con Israel en el monte Horeb, o en el Sinaí, si quiere decirlo de esa manera. Y aquí el escritor Juan nos está diciendo que esa ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad no vinieron por Moisés, vinieron por Jesucristo. Claro. Y sabemos que nosotros estamos en un pacto que se llama el pacto de la gracia. Nunca más me acordaré de sus pecados, ¿no? ¿Es así? Claro. Entonces estamos en esa ley, la ley de la gracia, la que Pablo trató de transmitir a los judíos, que no dejaban nunca de confiar en, ¿cierto?, en la ley de Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Como que Moisés trajo como una sombra, una figura, ¿no? Una figura. Claro. Claro. Y acá viene el cumplimiento. Entonces, yo creo que, o sea, a grandes rasgos, yo creo que es suficiente para entender que nosotros estamos bajo el pacto de Cristo. Claro. Que Dios concertó y que lo anunció en Abraham 430 años antes de la ley. Por lo tanto, no estamos bajo esa ley, ¿cierto? Estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, ¿cierto? Claro. Y insisto, ¿no es cierto? Quiero insistir que para los hermanos, por ejemplo, adventistas, ¿no es cierto?, que ellos guardan el sábado, parte de la ley que tenían que guardar los judíos, ya no está vigente. Claro. Jesús nunca lo mandó a enseñar eso, a guardar el sábado. Claro. Los diezmos tampoco. Ni los diezmos tampoco. La ofrenda tiene que Entonces, salir. no lo entienden. Mira, Romanos 8, ¿Ya? Romanos 8, yo no sé cómo puedo transmitirle para ayudarlo, porque en el fondo el propósito de uno no es ganar una conversación de la familia, sino que es que los hermanos puedan entender que ellos pertenecen a Cristo. Romanos 7, Romanos 7. ¿Ya? Del 1 al 6. Creo que Juan nos puede ayudar. Pablo está hablando, recordemos que Pablo también es judío, ¿ya? Ignoráis, hermanos, porque ¿Ya? hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libres de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Refiriéndose a la ley. Yo creo que la analogía que hace entre el matrimonio, ¿no es cierto?, y el adulterio o quedar libre, lo deja súper claro. La ley decía que si la mujer estaba viva, ¿cierto?, o el hombre estaba vivo y la mujer se unía a otro, era una adúltera, ¿cierto?, incluso merecía la muerte. Pero muerto el marido, la mujer queda libre. Y eso es lo que está diciendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
O sea, nosotros morimos a la ley en el cuerpo de Cristo, porque cuando Cristo muere, ¿no es cierto?, está clavando al hombre o a la humanidad. Claro. La destruyó en su cuerpo, ¿cierto? Entonces el hombre ya no es siervo, ya murió a la ley. Y los decretos dice también Colosenses. También, los decretos, claro. Qué bueno el texto ese. Los decretos que eran contra nosotros los clavó en la cruz. Claro, los clavó. Los clavó, y eso era todo lo acerca de la ley. Pero yo digo que no es algo, si hay un poco de voluntad, se da cuenta que la persona ya no estamos. De hecho, que la ley también era para el pueblo judío, ni siquiera era para los gentiles. Claro, claro. Si Dios escogió un pueblo entre todos los pueblos. No lo hizo con los demás pueblos. Dice. Claro, y el tema del diezmo era para los levitas, porque cuando por Josué repartió con cordel los terrenos que fueron conquistando desde Moisés y después por Josué, ¿Ya? ¿no es cierto? A los levitas no les tocó herencia. Claro. ¿Cierto? Exacto. Entonces sus hermanos tenían que sostenerlo. Y ahí dan 3 diezmos, que era 3 al año, no es todos los meses. Hay cuestiones que están muy erradas. Ya. Eran 3 veces al año los diezmos. Y después viene un diezmo de los diezmos que era para el viudo y para los huérfanos. Así Ya. que traten de leer un poquito más la escritura. Por último, si se quieren afirmar en eso. Yo no soy perito en el Antiguo Testamento, de hecho, yo con el concepto que tengo, casi no agarro el Antiguo Testamento. Ya. ¿Entendí? Entonces me imagino que ellos tienen que hacer mejor esas cosas. Lo encuentro vergonzoso. Porque encima están haciendo cosas que ni siquiera ellos manejan, ni siquiera saben dónde están. Entonces es una vergüenza. Solamente creo que es un aprovechamiento que hacen algunas religiones. Así que, hermano, si usted está escuchando, usted no está obligado a dar diezmo. Porque eso ya no corre. Era para la tribu levita, que quedaron sin herencia. Ellos tenían unos terrenos que sí, que eran para los homicidas. ¿Ah? Cuando una persona sin querer mataba a otro, tenían tres ciudades donde podía arrancar la persona que sin querer mató a otro. Claro. ¿Ya? Eso, pero se los dejo como tarea para que lean un poquito, porque son buenos para cobrar tiempo, pero son malos para leer la escritura. Oye, como haciendo como un... ¿Mm? Porque va 1 hora y cuarto. Haciendo como un compendio general. Ya, una ordenanza. Claro, una ordenada, porque mucha gente no entiende estas cosas. Claro. ¿Qué podría Bueno, decir? el tema hoy día era hablar de 2 pactos, 2 convenios, 2 alianzas. La primera fue Dios quiso con un pueblo que se escogió entre todos los pueblos para amar a los padres. Estamos hablando de Abraham, que es 430 años antes que llegara la ley por Moisés. Ya. ¿Ya? Ahí en Moisés, después que ellos son esclavos, ¿no es cierto? Ellos pasaron a ser esclavos, Moisés los libera, Ya. o los liberta, ¿no es cierto? Ya. Y de ahí Dios se muestra al pueblo, ¿no es cierto? Lo vimos también, que Dios se mostró a Israel. Bueno, primero lo mostró justo en Egipto, con todas las plagas que cuando los sacó, ¿no es cierto? Ya. Y después de haberlos sacado, el Señor, ¿no es cierto?, los toma con Moisés y les da la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué se llaman los 10 mandamientos? Porque el pueblo lo escuchó en el monte, la falda del cerro, y no quiso escuchar más porque tenía temor que el fuego los quemara. Y le pidieron a Moisés que él se quedara ahí y que ellos iban a cumplir todo lo que le dijera. Y ahí Moisés tuvo que quedarse y escribir, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos, lo que dijimos delante, que era el libro que quedó al lado del arca como testimonio contra ellos, porque sabía Moisés que ellos eran un pueblo rebelde. Ya. Bueno, esa es la ley que nosotros hacemos, la ley judaica, la ley mosaica, la ley que viven los judíos, ¿ya? Pero ya habíamos visto que Dios, a su antepasado, en este caso a Abraham, yo le había anunciado una buena noticia, que en su simiente, un descendiente de él, iba a bendecir todas las naciones, refiriéndose a Cristo, que eso ya lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Desde que nace Jesús, cuando Poncio Pilato lo quiso seguir para matarlo, ¿no es cierto? Y se pitió no sé cuántos cabros chicos de 2 años en una tierra, Ya. ¿ya? Para que no le usurpara el trono, ¿ya? Entonces, yo había prometido a su hijo, ¿cierto? Y era un mejor pacto, ¿no es cierto? Basado en mejores promesas, porque sabemos que la ley nada perfeccionó, en el sentido no porque la ley fuera mala, sino que el hombre no era capaz tampoco de cumplirla, y simplemente era una sombra del verdadero, ¿ya? Los machos cabríos y todo eso, o los corderos, dicen que representaban al verdadero cordero, que era Cristo, ¿ya? Entonces nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo. Dios envió a su hijo por morir por nosotros, y esa es la manera que nosotros en ese pacto estamos, bajo la gracia, ¿cierto? Se podría llamar así ese pacto, ¿no? El pacto de la gracia. Claro. Y Dios dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia de oír. Por lo tanto, nosotros vivimos bajo eso. Y la enseñanza de Cristo, para rematar, y la enseñanza de los apóstoles, no se nos exige ni diezmo, no se nos exige guardar día sábado. Esas eran cosas de la ley que tienen que ver con los judíos. Así que yo espero que tengan los hermanos respeto por la escritura y por la palabra, ¿ya? Porque estamos vagas, no estamos. Dice que los que de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído, en Gálatas. Ya. Los que en la ley justificáis, ¿te acuerdas de ese texto? Sí. Aquí está. Estamos. Capítulo 2. Ya.
Gálatas 2, Claro, versículo. yo creo que no sé, si del 20 al 21, porque ahí está, eso entendió Pablo por lo menos, es lo que él entendió. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, más vive Cristo en mí. ¿Ya? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, si uno pudiera alcanzar la justicia o ser un hombre justo por la ley, en el sentido de obrar conforme a la ley, entonces por demás murió Cristo. No, ni siquiera lo manda. Claro, no tiene por qué mandarlo porque ya sería otro pacto, no tendríamos que pensar el pacto de la hora. Se le exige al hombre, no y listo. Y listo, pero Dios, ¿cierto? Claro. No lo dio, sino que lo dio mediante un don, un regalo, ¿cierto? A dar a su hijo para perdonar nuestros pecados. Yo no sé si tú quieres agregar algo más en relación a esto, no sé si te queda, a mí por lo menos... El pacto, si fue terrible el antiguo pacto, yo considero que es más terrible el nuevo. Porque si desechamos estas cosas, dice, ¿no es cierto?, en hebreo, Claro. horrenda expectación. Claro, ahora, ¿qué es lo que vivir por la gracia? Tendría que hacer otro, eso sería otro estudio para entender, porque ya si no estamos con la ley, estamos con la gracia, significa que yo puedo hacer lo que quiero, vivir de forma desordenada, eso No, al contrario, pues si, no va por ahí si tomamos la sangre de Cristo, dice, como inmunda. Claro. Claro. Si aquí lo que yo quiero dejar sentado que nosotros estamos viendo bajo el pacto de la gracia y no bajo el pacto de Moisés, que eso que quede claro. Claro. ¿Entendés? Que no somos justificados por la obra de la ley de Moisés. ¿Ya? De la persona que quiere tomarse de la ley de Moisés o parte de la ley de Moisés como para ser más justo, está errado. ¿Entendés? Defrauda a Dios. Claro. Porque dice que no permanece en su pacto. Y se engaña a sí mismo. Y se engaña. Y desecha la gracia de Dios porque de la forma que Dios nos perdona no es incumplimiento de la ley. Eso es lo que quiero decirlo, hermano. No se basa en el cumplimiento de la ley de Moisés. El cumplimiento de la ley no borra pecado. No sé si decirlo de otra forma. ¿Entendés? Los pecados no se borran es porque yo me porto bien. Mis pecados se borran cuando Dios me los perdona. Y como esto ya está ejecutado, Claro. no sacamos nada con patalear. Claro. Esto ya lo purificó Cristo. Justamente. ¿Y qué hacían los judíos para cuanto a los pecados? Porque ellos, como desobedecían, tenían que ofrecer ofrendas por sus pecados, por sus culpas. Sí. ¿Y qué ofrecían? Animalitos. Es decir, ya lo vimos en nuestro estudio, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, tenían que llevar animalitos sin defecto a morir por ellos como sustituto. Claro. Pero tampoco le quitaban los pecados, porque si le hubieran quitado los pecados dejarían de ofrecerlo. Claro. ¿Ah? Y no estaría el Yom Kippur, Justamente. que es memoria. Claro, en cambio, entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos un verdadero cordero, ¿no es cierto?, que nos quitó el pecado, que es el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros. Claro. Y sí nos limpió porque Él nos ofreció, nunca más que yo sepa, se ofreció una pura vida para siempre. Oye, el texto que es rotundo cuando dice, si uno murió, todos murieron. Todos murieron. O sea, ya están purificados los pecados. Claro. Si lo que pasa es que a la iglesia le cuesta mucho, y yo me demoré años en eso, darse cuenta que ya fue purificado. Claro. Y eso también hay una tela ahí, yo creo, no sé, como una viga delgada, que el hombre, por un lado, parte por la gracia y termina después por la ley, como le pasó a los Gálatas. Claro. ¿Entendés? Porque por un lado también salís confiando en tu cierta justicia. Lo hicieron judaizar a los Gálatas. Claro. Pero Dios se agradó de su Hijo, o sea, el hombre fue impotente, incapaz, mediante una ley salvarse, no fue capaz de cumplirla. O sea, no agrada, según la carne, no puede agradar a Dios. Y tampoco puede. Del momento que entendimos quién era Adán, Claro. que era terreno y era diabólico, ¿te acuerdas? Diabólico, claro. Ya cuando entendimos eso, no vamos a poder contra la ley. Claro. El Cristo purificó nuestros pecados y hay que creerlo de corazón. Claro, y eso, por eso es que empiezan estas cosas que yo quise nombrar, porque cuando los hermanos le hacen, son como adúlteros, ¿ah? Porque estas religiones son adúlteras, porque están bajo el nuevo pacto, por un lado tienen la gracia, y por otro lado se toman de cosas de la ley, de Moisés, Claro. ¿cierto? Como el sábado, como los diezmos, que es lo más común. Y son adulterios, no sé también, porque dice que maldito el que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, así que tienes que hacerlas todas, Claro. y no lo que le conviene. Y por otro lado, dicen los hermanos que si tú no das el diezmo, como que Dios te mira con malos ojos, o sea, la justificación sería por los diezmos. ¿Eso están diciendo? Claro. Ah, o si guardo el sábado, Dios me mira con mejores ojos. O sea, los sábados perdonan pecados. ¿Cómo está esa? No, que nosotros no hicimos eso. Los adventistas dicen eso, ¿eh? ¿Ah? No lo dicen abiertamente, pero están diciendo eso. Que sello de Dios le llaman. ¿Cierto? Claro. Y le dicen, ellos tienen confianza, ¿ponen confianza en qué cosa?
en eso, en que si tú guardáis un sábado, Dios te mira con mejores ojos. O sea, de alguna forma, Dios me está considerando justo porque guardo el sábado. Cuando yo entendí que la justicia es porque otro murió en lugar mío. Claro. Es totalmente Y como diferente. leímos en Hebreo 1, que es muy buen texto, Buen texto. habiendo purificado. O sea, ya ese trabajo ya fue hecho. Claro. Dice, del trabajo su alma se sentirá satisfecha. ¿Te acuerdas que dice También. en Isaías 53? Claro. Entonces, Dios se sintió satisfecho con lo que Jesús hizo. Entonces yo voy corriendo hacia dónde? Al trono de la gracia. Claro. Para Si alcanzarlo, alguno hubiera pecado, dice tenemos en abogado. primera de Juan, pucha, vaya allá al manantial Claro, que quita el pecado de la inmundicia. justamente. Así que espero que los hermanos les haya servido. Si tienen alguna objeción, alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden dejar abajo. Y yo creo que después vamos a seguir hincando el diente un poquito, Claro, porque este tema igual tiene hartas cosas. ¿Ya? Espero que les haya servido. Así que no sé, pues, hermano Luis, si usted quiere anunciar algún estudio posterior. A mí me ha llegado mucho en relación al tema de los demonios, porque tú sabes que es un tema medio complicado. Sí. Me Yo ha estaba llegado. dándome cuenta que, ¿cómo se llama? El tema de los demonios, el tema de Apocalipsis 10, ¿te acuerdas que Sí. lo tomábamos nosotros ahí? Y aparecen los dos testigos para También. volver a profetizar, Claro, porque alguien contaminó. claro. La doctrina del demonio vino a contaminar el ambiente. Claro. Entonces dice, es necesario que profetice otra vez. ¿Y se acuerdas como le dice al principio? Mide el templo de Dios. Y resulta que el templo de Dios hace rato que no estaba. ¿Te has puesto a pensar en esa? Claro, porque ya fue destruido en el 70 por Tito. El 70. Y Juan está hablando del año 90 y tanto. 90 y tanto. No está. Entonces, ¿qué está midiendo Juan? En la iglesia. Es la iglesia. La iglesia. Mide la iglesia, porque la iglesia tiene un problema, cabrito. Claro, Tiene un problema, tiene doctrina de demonios. claro. E hicieron amargo el libro que les entregué yo. Más o menos esa es la cosa. Y de eso a lo mejor vamos a hablar de una tercera parte para darle profundidad. Claro. Bien, pues no sé si tú quieres presentar algún tema específico para Ese. anunciarlos. Ese Vamos. tema. De darle, ¿cómo se llama? Un énfasis que le llamaría yo la apostasía. Ese sería el tema. Vámonos a la apostasía. Claro. Ya, la apostasía. Ya, pero bueno, estén bien. Nos vemos la próxima semana.